Matemática. El día de hoy quiero contarles que empieza la recta final de nuestro programa de matemáticas para este año y vamos a cerrar con un tema espectacular que es el tema de la geometría. ¿Qué les dice la palabra geometría? La palabra geometría significa medida de la tierra. Ese es el significado de la palabra geometría. Pero, ¿qué será la geometría? La geometría es una partecita de las matemáticas, que es la que se encarga de estudiar las propiedades de las figuras geométricas, de las figuras planas. La geometría empieza con el análisis de las líneas rectas. Las líneas rectas son aquellas que empiezan en un punto y terminan en otro punto. Esas son las líneas rectas, pero hay diferentes clases de líneas rectas. Tenemos la línea recta horizontal y tenemos la línea recta vertical. La horizontal está acostada, empieza en un punto y termina en otro. La vertical está paradita, inicia en un punto y termina en otro. Tenemos además la línea oblicua, que es esta que ustedes ven que está como inclinada, y tenemos las líneas rectas perpendiculares, que son estas que parecen una crucecita. Son líneas rectas perpendiculares. Y estas líneas, cuando hay dos líneas así seguidas como un caminito, son líneas paralelas. Estas líneas se llaman líneas paralelas. Pero además nosotros tenemos líneas curvas. Dentro de las líneas curvas, que son estas que ustedes ven acá, que también inician en un punto y terminan en otro punto, tenemos el medio círculo o la media luna, y tenemos líneas onduladas, que son estas que ustedes ven como olas. Esas son líneas curvas onduladas. Dentro de las líneas curvas onduladas, además, tenemos los espirales. Mírenlos acá, los espirales, que parecen un caracolito. Estas son líneas rectas y líneas curvas. Son las clases de líneas que nosotros trabajamos en la geometría. Es importante que las aprendamos, que las repasemos y que tengamos en cuenta que en la geometría podemos estudiar toda clase de líneas rectas y de líneas curvas, que las líneas rectas o curvas van de un punto a otro punto y que hay diferentes clases de líneas rectas y de líneas curvas. Líneas rectas tenemos las líneas horizontales, la que va acostadita, vertical, la que va de pie, o paralelas, que son dos rayitas juntas, o tenemos la línea oblicua, que es la que va como torcidita. Tenemos las líneas perpendiculares, que se hacen en forma de cruz. Esta es una especie de montañita formada por líneas rectas, de arriba a abajo, de un punto a otro punto, a otro punto, a otro punto. Estas todas son figuras formadas con líneas rectas. Y acá, en este lado, tenemos las líneas curvas. Las líneas curvas también inician en un punto y terminan en otro punto, pero tienen diferente forma. Esta es la media luna, esta es las líneas curvas onduladas que parecen lunas, y esta es la línea curva en espiral que parece un caracol. Esas son las clases de líneas. Pero dentro de la geometría nosotros no solamente estudiamos las clases de líneas,
Nosotros dentro de la geometría estudiamos las figuras geométricas y las figuras geométricas son figuras planas cerradas. Entonces, quiere decir que empiezan en un punto y terminan en el mismo punto. No van a terminar en un punto diferente. Estas son figuras planas cerradas. Así como tenemos figuras planas cerradas, tenemos líneas abiertas y líneas cerradas. Si miramos acá, todas estas son líneas abiertas. Inician en un punto y terminan en otro punto diferente. Pero las líneas, vamos a borrar acá, las líneas cerradas, como la que les voy a mostrar, empiezan en un punto y terminan en el mismo punto. Miremos a ver. El círculo inicia en este punto y termina en este punto. El círculo es una figura plana cerrada. Miremos a ver el rectángulo. El rectángulo también inicia en este punto, puedo iniciarlo en ese punto y termina en el mismo punto. Ese es un rectángulo, una figura plana. Miremos a ver el triángulo. El triángulo es otra figura plana cerrada. Vamos a iniciarlo en este punto, bajamos, cruzamos y vamos a terminar en el mismo punto, ¿cierto? El triángulo. El cuadrado es otra figura plana cerrada. Entonces empiezo en este punto, todos sus lados son exactamente iguales y termino en el mismo punto. Estas son figuras geométricas cerradas. La geometría es muy bonita porque nos permite aprender todas las figuras geométricas, todas las clases de líneas. Pero para que entendamos mucho mejor, les voy a mostrar las líneas abiertas, que pueden ser estas líneas en forma de montañita, es decir, que estas líneas no se cierran, empiezan en un punto y terminan en otro punto. Esas son líneas abiertas. Y las líneas cerradas, como ya les expliqué, con las figuras planas, son líneas que empiezan en un punto y terminan en el mismo punto. Para poder seguir repasando y seguir afianzando todo el tema de la geometría, vamos a trabajar en nuestro libro la página 143 y vamos a realizar los ejercicios. Vamos a completar los trazos de las figuras. Aquí ustedes pueden ver una línea horizontal, una línea oblicua, otra línea horizontal, una línea vertical. Y aquí están las líneas curvas, el medio círculo, las onduladas, o ustedes pueden hacer diferentes formas con las líneas curvas, pero no las pueden cerrar porque una línea curva abierta no se cierra. Completamos estas actividades del libro, pasamos a la página 144 y aquí vamos a ver el tema de las líneas abiertas y de las líneas cerradas. Miren, aquí hay un ejemplo. Este es un círculo incompleto, inconcluso. Empezó en un punto y terminó en otro punto, no llegó al mismo punto. Este es un óvalo, él sí terminó en el mismo punto. Esto no es una figura
cerrada es una figura abierta porque empieza en un punto, termina en otro punto. Este sí, un triangulito de cabeza o una pirámide empieza en un punto y termina en el mismo punto. Esta figura también es cerrada porque empieza en el mismo punto y termina en el mismo punto. Y esta es una figura abierta porque termina en diferente punto. Muy bien. Y aquí dice que encierra los objetos dibujados con líneas así. Las líneas cerradas de rojo, las líneas abiertas de verde y abiertas y cerradas de morado. Busquemos en dónde hay líneas abiertas y cerradas. Entonces, aquí tenemos solamente líneas abiertas, ¿cierto? Aquí tenemos líneas cerradas totalmente, abiertas, y aquí tenemos abiertas y cerradas. Entonces vamos a encerrar tal cual como lo indica el color en este ejercicio. Y aquí en este último dice: busca y traza las líneas cerradas, reconoce las figuras que aparecen y coloréalas sin salirte del límite. Entonces vamos a colorear solamente como muestra la indicación, sin salirnos, sin ir más allá en este ejercicio. Así es pues, niños, de esta manera, haciendo estos ejercicios, damos inicio a nuestro tema de geometría y a nuestro último tema de matemáticas del año. Sin embargo, es importante seguir repasando sumas, restas, números, series de números, familias de números. Es fundamental, porque de eso se va a tratar la evaluación que vamos a hacer para finalizar el año. Entonces, niños, espero que sigan en casita repasando. Estos videos es para que los miren una y otra vez y sigan trabajando en casa así de juiciosos. Un besito para todos, chao, los quiero mucho.